Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer saludarlos una vez más. Así es que Dios nos da la oportunidad de seguirnos alimentando con su palabra en este alimento espiritual que todos necesitamos. Así es que, mis hermanos, bienvenidos. Démosle gracias al Señor por este día que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor, y nos das otro día más de vida, el poder estar con nuestra familia, el poder compartir tu palabra, Señor, en este alimento espiritual que tú nos das. Bendito y alabado sea, Señor. Y te damos gracias también porque en este día podremos ir a hacer nuestras labores, estar con nuestra familia, y lo más principal es escuchar tu palabra, alimentarnos con ella, Señor Jesús, y te pedimos que sigas aumentando nuestra fe. Y también, Señor Jesús, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender tu palabra y guardarla ahí, para que cada día que pase, Señor, podamos ser mejores hijos tuyos, con tu ayuda, con tu bendición y con tu presencia. Por eso nos quedamos en tu presencia recibiendo tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, por ser perseverantes, por estar un día más para compartir la palabra del Señor en este hermoso día martes. Así es que San Marcos 7, del 1 al 13, en este día martes que nos da el Señor. Porque todo es una bendición del Señor. El podernos levantar, poder mirar, poder hablar, poder caminar. O sea, son puras bendiciones del Señor. Así es que un día les voy a compartir cositas que me han pasado y por eso les digo que el poder mirar es una bendición y de las grandes. Así que vamos a compartir su palabra en Marcos 7 del 1 al 13. Y dice así: la verdadera pureza. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras, bandejas. Por todo eso, por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte.
En cambio, según ustedes, alguien, al- alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes han, hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí pues vemos cómo los maestros y los fariseos, ¿ya? Porque en realidad son judíos, aunque están divididos en grupos, como los maestros son de los del templo, los fariseos también, pero son alguien que enseña la ley de Dios, pero hacen diferentes cosas, ¿verdad? Aquí nos habla mucho de la tradición que seguían los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque cuando los, los, los maestros de la ley y los fariseos, cuando llegaron ahí donde estaba Jesús, ¿qué miraron? Que sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, diciendo que todos los judíos, los fariseos y los maestros de la ley, llevaban la tradición de siempre que iban a comer lavarse las manos hasta el codo, ¿verdad? Y si iban al mandado y regresaban no podían comer nada hasta que no se lavaran bien las manos. Entonces por eso les dicen a Jesús que porque que si no respetan la ley, la tradición de los ancianos, o sea, de los antiguos, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué les dice? Dice, Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. ¿Ah? Entonces aquí les está ya diciendo que ellos nomás guardan las apariencias. ¿Por qué? Porque hay tradiciones, miren, en la Iglesia Católica hay tradiciones que vienen desde cuando Jesús, ¿ok? Desde los discípulos, de los apóstoles, de ahí esa tradición viene una. Pero ahí de las tradiciones que ellos tenían y que las tenían como ley, recordemos una cosa, en el tiempo de Jesús, la ley que se llevaba a cabo para el pueblo judío eran los 10 mandamientos. No era como es a hoy. Hoy la ley es de los hombres y la religión ya, antes era una sola, la ley y la religión, ¿verdad? Pero aquí nosotros tenemos la ley y la religión, ¿ok? Y ven que ahorita ya están y dejan que les hablen a los niños de Dios. Entonces, ya hay mucha división. Pero en aquel tiempo lo que se compartía eran los 10 mandamientos, era la ley, pero tenían muchas cosas que no eran de los 10 mandamientos. Por eso llevaban a cabo eso de lavarse las manos hasta los codos, limpiar, lavar el plato, la taza y los utensilios que ocupaban para comer. Tenían que estar todo bien lavadito, bien organizadito, todo. Pero esa era una tradición, pero no era un mandamiento de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso aquí Jesús les hace ver eso. Dice, qué bien salvan ustedes de las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Moisés, ¿cuántos mandamientos recibió de Dios? 10.
¿Cuántos mandamientos tenían los judíos cuando Jesús estaba ahí presente? Casi 800. Entonces, ¿de dónde salieron tantos mandamientos? Todo eso es, dice, no son más que la doctrina que enseñan, no son más que mandatos de hombres. Mandatos de hombres. ¿Ah? O sea, ya no eran mandatos de Dios, era mandato de los hombres. Por ejemplo, que no podían darles ni de comer y de beber al burro un día sábado. Ese no lo dijo Dios. El mandato era de cuando Dios le dijo que no trabajaría el hombre, no dijo que los burros, porque eso no tenían no tenían la culpa, ¿verdad? O no tenían por qué, porque el mandamiento era para los hombres de guardar el sábado, sí, pero el hombre, recuerden que Dios que le dijo, le dio a los animales para que los cuidara y de ahí también comiera. Entonces, pues de una forma u otra tenía que llevarse todo de acuerdo a la naturaleza que era, ¿no? Pero esto ya lo habían hecho un mandamiento que ni agua le podían dar a su burro. Entonces, más bien el sábado era para que el hombre descansara de sus trabajos y lo dedicara a hacer oración a Dios y darle gracias a Dios. Pero una de esas era, yo creo que cuidar lo que tenían, sus animales y todo. Pero a ella lo pusieron como mandamiento que ni siquiera agua le podían dar. Entonces, son ah, mandatos de hombres. Y luego dice Jesús, ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. ¿Ah? Entonces, lo que de verdad importa, eso no lo hacían. Llevaban a cabo más los mandamientos de las tradiciones. ¿Ah? Por ejemplo, este de lavarse bien las manos. Entonces, eso no era un mandamiento de Dios, eso fue un mandamiento de los hombres. Entonces, hay tradiciones, aún en estos tiempos de nosotros, hay tradiciones que no nos llevan a realizar lo que Dios quiere. Ya están muy deformadas esas tradiciones, pero hay una, bueno, hay varias, pero una, la más notable, que se puede apreciar más, es ¿cuál? Miren, cuando Jesús mandó a sus discípulos a, a llevar la buena nueva, a predicar el reino de Dios, ¿qué les dio una Biblia, un cuadernito, unos apuntes? No, nomás los envió y se fueron. No lleven ni siquiera morral, ni sandalias, ni ropa, ni monedas, nomás con lo que tenían puesto. Entonces, ahí Jesús los lleva, los envía a que lleven la buena nueva al pueblo, allá a donde Jesús no iba a poder ir porque ya se acercaba el tiempo en que él iba a llevar a cabo ya su cumplimiento de estar ahí y lo que iba a hacer. Por eso, él envía a los 72 a todos los lugares, ¿ah?, para que le ayudaran en la tarea de que todos conocieran la buena nueva o que la escucharan. Entonces, ellos predicaban lo que Jesús les había enseñado, lo que Jesús había hecho delante de ellos y ellos lo habían aprendido. Entonces, ellos sabían qué era bueno y qué no era bueno. Y sabían qué es lo que era de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí para acá, cuando Jesús muere, y cuando Jesús, antes de ascender al cielo, los envía, vayan por todo el mundo y hagan que todos se conviertan y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús todavía no tenía Biblia ni les dejó ninguna nota. ¿De qué les estoy hablando?
de la palabra de Dios que compartían los apóstoles a todos los pueblos donde iban, ellos estaban compartiendo la palabra de Jesús, o sea, la palabra de Dios que mostraba el reino de Dios. Entonces, ¿cuántos años fueron nada más predicando la palabra de Dios sin escrituras? Nomás lo que Jesús había dicho lo tenían grabado ellos. Hasta casi a los 100 años después empezaron a escribir. Cuando ya a los 100 años ya empezaron a escribir lo que ellos hacían. Y empezaron a escribirse los evangelios y las cartas de San Pablo, pero antes no había nada. Entonces era una tradición. Por eso nosotros tenemos la tradición de la iglesia, que es la palabra de Dios, que se encuentra en la Biblia. ¿Ah? Y de aquí en el catecismo, en el librito que está por acá, así de gruesecito. Entonces, todo lo que está en la Biblia es también tradición, porque está la palabra del Señor, que es la misma, de aquella que compartieron los discípulos, los apóstoles, es la misma palabra que tenemos nosotros ahora escrita aquí en la Biblia. Entonces, por eso hay tradiciones, por eso muchos, cuando comparten de la palabra del Señor, comparten de la Biblia, porque es la tradición y es la palabra del Señor viva y eficaz que aún está presente, palpable y visible. ¿Ah? Entonces, en nuestros pueblos hay tradiciones de diferentes, pero hay algunas que ya no son, las están cambiando mucho. Por ejemplo, un ejemplo nomás. En México, antes se hacía en las ofrendas, ¿verdad?, al Día de los Muertos. Hay diferentes tradiciones. Pero ahora, en estos tiempos presentes, ya muchos le están cambiando con el Halloween de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí se celebra Halloween y ya lo están llevando para allá. Pero nosotros sabemos lo que es Halloween, ¿ok? O sea que no es. Entonces son tradiciones diferentes, pero que algunas no son buenas. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que es bueno y qué es lo que no. Entonces, una de las tradiciones mejores es lo que está en la Biblia, porque empezó con pura palabra y después se fue escribiendo y ahora eso es lo que compartimos, la palabra de Dios que nos da vida. Por eso, aquí dice la verdadera pureza. ¿La verdadera pureza cuál es? Esta. La verdadera pureza, la palabra del Señor. La que da vida, la que está viva y presente para darnos vida. Y vida en abundancia, si nosotros creemos. Si no, nos vamos como los maestros y los fariseos, creyendo hacer cosas buenas y que no nomás son mandatos de hombre. Y dejamos a un lado el mandamiento de Dios. Así es que entonces es algo muy triste, ¿verdad? En lo cual nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ok? Porque también aquí dice, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Eso está escrito, ¿eh? Pero dice, en cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Entonces aquí, esa es una tradición que ellos agarraron para agarrar dinero de la gente y que ya no le den dinero a sus padres, mejor al templo. ¿Verdad? Dice, por eso dice,
Ah, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a esas. O sea que, si es un mandato de Dios que cuiden de sus padres y que los ayuden, y aquí los sacerdotes ya les estaban quitando esa ley de Dios, les estaban poniendo una ley de los hombres para que ya no ayudaran a sus padres. Y el dinero que era para ayudar a sus padres, ya se lo iban a dar al templo. O sea que son cosas transgiversadas que ya son leyes de hombre, ¿verdad? Así que entonces son mandatos de los hombres, pero no de Dios. Y tenemos que tener cuidado que, que no hagamos algo que sea de los hombres. Hagamos lo que está escrito de Dios. Así que mis hermanos, que Dios sea el que nos ayude, nos ilumine y nos muestre el camino a seguir para poder hacer bien las cosas. Y si hacemos cosas de tradición, saber qué es lo que hacemos. ¿Ok? No hagamos lo que hace el otro, sino que tenemos que ver de dónde viene esa tradición y qué es lo que nos enseña o qué es lo que nos quita. Porque si nos quita el camino que sigue al Señor, pues ya estamos perdidos, ¿ok? Porque en vez de ir para con el Señor, vamos para el otro lado. Tenemos que tener cuidado, nuestra vista alerta, ¿ok? Así que mis hermanos, que tengan un feliz día. Así que démosle gracias al Señor por este día que nos ha dado y este alimento que hemos recibido. Señor Jesús, te damos gracias por mostrarnos tu palabra, alimentarnos con ella y abrir nuestros ojos para poder distinguir lo que es tradición buena o lo que es un mandato de hombres. Danos pues ese discernimiento, Señor, para seguirte a ti y creerte a ti, porque queremos tener vida contigo, Señor. Así que no permitas que nos pierdamos en el camino. Por eso te pedimos que nos des tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu para que sea el que nos guíe y que nos muestre el camino para seguir a tu lado. Y queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, mis hermanos. Que tengan un feliz día lleno de bendiciones.